Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿no? Dentro de la descodificación, vamos a hablar, de los ovarios, ¿no? De la parte de los ovarios y también vamos a ver la parte del síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Y vamos a tener ahora esta charla con estos dos temas muy interesantes, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo y muy buenos días, Muy amigo buenos Marcos. días, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos en esta mañana de jueves y tempranito, pues bueno, vamos a platicar ahora acerca, como dice Marcos, del tema de los ovarios y la biodescodificación y específicamente el ovario poliquístico. ¿Cómo es, por qué se produce, cómo es que se generan estos quistes en este órgano femenino? Muy bien. ¿Quieres agregar algo más, Marcos? No, si quieres, empezamos. Ujú, Iniciamos. Muy ujú. bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar ya con nuestro tema. Primero que nada, pues los ovarios son los órganos reproductores femeninos. Eso ya todos lo tenemos claro y conocido. Estos órganos producen y secretan hormonas sexuales y óvulos. Son estructuras pares en forma de almendra y su equivalente al masculino pues serían los testículos, ¿sí? Los ovarios, junto con las trompas de falopio y el útero, constituyen el aparato genital interno femenino. El ovario es activado por hormonas segregadas por la hipófisis. Entonces, a nivel del córtex ovárico, se hallan los folículos, que son pequeñas bolsas, como unas pequeñas bolsitas constituidas de un huevo aún sin madurar. Y estos se llaman ovocitos, ¿sí? Estos folículos alimentan a los huevos. Entonces, en la zona intersticial se produce progesterona y estrógeno y una débil cantidad de andrógeno. Entonces, bueno, esa es la estructura biológica del ovario en sí y su funcionamiento. Bueno, en la fase, vamos a ver dos fases biológicas de los ovarios. Una, la fase activa del conflicto emocional y otra, la fase de reparación del conflicto. ¿Sí? Entonces, en la primera, vamos a hablar de la primera fase, que es la fase activa del conflicto. Cuando está la fase activa, cuando yo tengo esta emoción que genera el conflicto con el ovario, ¿qué sucede en el ovario? Biológicamente ahí se está desarrollando un tumor en el ovario, que este tumor le vamos a llamar quiste, ¿sí? Eso es en la fase activa del conflicto. Pero ya en la siguiente fase, que es la de reparación de ese conflicto emocional, ¿qué sucede con el ovario? Bueno, este comienza a inflamarse a un tamaño alarmante. Se inflama, se inflama, se inflama. Y hay presencia de fiebre en ocasiones, fiebre muy alta. Esto sucede porque el cerebro está enviando la orden de crecimiento embrionario, por lo que hay que evitar los malos diagnósticos a veces en esta fase, ¿sí? Ya quedarán como resultado, pues, si me dan un diagnóstico, no es que usted tiene cáncer, entonces eso va a generar un impacto todavía más fuerte. Y ya tendríamos entonces dos conflictos. El conflicto programante inicial que altera el funcionamiento del ovario más un diagnóstico equivocado, digamos, de cáncer, porque se ha diagnosticado cáncer cuando no lo es y hay una alteración muy fuerte en la persona. Entonces ya habría dos conflictos emocionales. Entonces, eh, ¿qué sucede realmente en esta fase de reparación? Se está sanando y pareciera que el ovario está peor.
que la cosa se está poniendo peor porque hay más inflamación, hay fiebre, hay datos de estructura biológica alterados. Entonces, no, no es así. Estamos ya en una fase de reparación. Entonces, eso es normal con todos los órganos, así sucede. Cuando ya la emoción se hace consciente y se libera, entonces el cerebro manda esa orden de más producción de tejido, de crecimiento embrionario, y entonces el órgano en automático comienza a tener estas inflamaciones o edemas y pareciera que yo estoy peor, pero no es así. Estamos sanando, ¿ok? Así es, y prácticamente aquí, pues el periodo de crecimiento, ¿no? Se detiene justo de 9 meses, como si hubiera prácticamente como una gestación de un embrión. Y luego de eso, pues ya prácticamente viene la sanación total, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Creo que conflicto emocional estoy viviendo yo para que en algún momento pues, pueda generar algún problema ahí en mi ovario. Bueno, para que yo represente un problema grave, ¿no? En uno de mis ovarios o en los dos, necesariamente viví un conflicto emocional de aproximadamente unos 8 meses a la fecha, relacionado con cualquiera de las siguientes historias. Puede ser que yo haya tenido la pérdida de un bebé, ¿sí? Que a lo mejor no llegó a nacer y nació y se murió, ¿no? Otro sería la pérdida de un hijo que a lo mejor falleció, se perdió, lo secuestraron, me lo robaron, ¿no? Está muy, muy enfermo o lo asesinaron, ¿no? Etcétera. Otra sería prácticamente perdí a mi mascota, ¿no? Porque hay que recordar que aquí para el inconsciente también las mascotas representan un hijo y prácticamente serían las mismas emociones, ¿no? A lo mejor mi mascota falleció, la atropellaron, se enfermó, ¿no? O lo perdí, ¿no? O también en algún momento me lo robaron o alguien le dio veneno y lo asesinaron. También otras situaciones sería la pérdida de mi padre, la pérdida de mi madre, perdí a uno de mis hermanos, ya sea una hermana, un hermano, ¿no? A mi hijo, le ocurre algo muy grave y no puedo ayudarle, ¿no? Entonces prácticamente es un sufrimiento de un hijo, ¿no? Que afecta a la madre. Ahí también podríamos generar ahí también un conflicto en los ovarios, ¿no? O mi padre o mi madre me rechazan, ¿no? Me desconocen. Entonces, esos serían, pues, prácticamente algunos conflictos emocionales en los cuales, si yo lo estoy viviendo, me podrían generar algún conflicto en mis ovarios. Ujú, sí, y bueno, ¿qué ocurre entonces en la estructura biológica? ¿Sí? Cuando yo estoy presentando en el ovario una inflamación, cuando hay inflamación así embrionaria o de tejido, quiere decir que estoy viviendo un ambiente familiar o laboral o de pareja, un ambiente alterado en el que yo vivo rechazada, en el que continuamente estoy enfrentando rechazos, continuamente me buscan pleito, me provocan enojarme, ¿sí? Entonces, con respecto a una o varias decisiones que yo estoy tomando como precaución ante una inminente pérdida. Es decir, todos a mi alrededor están molestos conmigo por mi forma de manejar mi vida ante la inminente muerte de alguien, ya sea que yo acepte o que yo rechace que alguien morirá, ¿ok? Entonces, a veces tenemos en la familia alguna situación de que sabemos que alguien puede estar en peligro de muerte y entonces
las reacciones que yo tengo ante esta situación de peligro de muerte puede ser de aceptación, está bien, acepto que la persona va a morir, aunque me duela, o puede ser en términos de rechazo, me resisto a que muera, no quiero que muera. Ya sea en cualquiera de las dos posiciones, en que yo acepte que va a morir alguien de cercano a mí o que lo rechazo, que va a morir, en cualquiera de los dos términos, yo voy a tener reacciones. Y estas reacciones que yo tengo a lo mejor a mi familia no le gustan. Entonces mi familia me va a estar molestando, me va a estar juzgando, me va a estar criticando por las reacciones que yo tengo. Y en estos casos también es cuando se genera una inflamación de ovario, ¿sí? Ujú. Y pues prácticamente también cuando yo presento en mi ovario daño o molestia, ¿no? En el tejido, entre las células internas del ovario, ahí quiere decir que puedo estar viviendo alguna de las siguientes historias. Puede ser que yo esté viviendo algo que he sufrido una pérdida no tan grave, ¿no? Y además siento un poco de culpa, ¿no? Me siento culpable por esta situación. O he sufrido la pérdida de alguien a quien yo prácticamente consideraba pues un hijo, ¿no? O una hija. He sido denigrada por un hombre, ¿no? Me maltrató, me humilló. He vivido un conflicto de pérdida, ¿no? Aquí tendríamos que ir a checar también los abortos. Y yo lo considero algo, pues prácticamente un hecho muy feo, ¿no? Ruin, bajo, sucio, innombrable, ¿no? Que no se puede hablar del tema porque para mí es algo, pues que he hecho algo muy, muy malo, ¿no? Y ahora, aquí también hay algo muy importante. Si todo lo anterior, ¿no? Por más que yo revise la historia, en situaciones, ¿no? En mis datos, en mis actos, en mis pensamientos, y no corresponde nada de lo que acabamos de comentar en mi vida, entonces esa molestia que yo estoy teniendo en los ovarios, pues prácticamente estamos hablando que no es mía, ¿no? Prácticamente aquí deberemos ir a localizar entonces e ir a buscar la información en nuestro árbol genealógico, ¿no? En todas las historias de todos nuestros ancestros, en las cuales nosotras seamos dobles, ¿no? Relacionadas básicamente con pérdidas dolorosas, como las que acabamos de decir. Entonces, prácticamente aquí sí es algo muy importante porque pues tendríamos que ir a buscar todo ese tipo de historias en el árbol, ¿no? Ir a buscar información para poder nosotros en algún momento ver con quién estamos siendo dobles y poder sanar esa historia de esa persona que en nuestro árbol es doble y a lo mejor ella sufrió algún evento de estos, ¿no? Eso es bien importante, ¿eh? Porque una vez que yo reviso y digo, no, es que a mí no me está pasando eso, es que yo no tengo esa situación. Entonces, no, no es cierto, la biodescodificación entonces está mal, no existe porque yo no estoy viviendo nada de eso. Entonces, eso no es cierto, la biodescodificación miente. No, no es así. Si no es una situación que estás viviendo tú en realidad, así tuya directamente, entonces es muy segurito que tú eres doble de alguien de tus ancestras. Y estas ancestras son las que vivieron esa pérdida, las que vivieron ese tema de tener hijos o no tener hijos, ese tema de cómo reacciono si acepto o rechazo la pérdida inminente de alguien en el clan. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante, que lo tienes que investigar y que lo tienes que revisar. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Y se resuelve? Sí, todo se Ujú. resuelve aquí en la terapia, todo. Ya sea que sea un tema tuyo, que tú lo estás viviendo y tú lo estás programando y generando, o si es un tema de alguien de tus ancestras, también lo podemos resolver aquí en la terapia. ¿Sí?
Bueno, Ujú, esperamos que ya haya quedado claro qué emociones precisas, que son estos tres factores que alteran el funcionamiento del ovario en general. ¿Ok? Ahora vamos a explicar específicamente el síndrome del ovario poliquístico en concreto. ¿A qué se refiere que haya una producción frecuente o continua de quistes en los ovarios? Bueno, entonces el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino que causa uno de los desequilibrios hormonales más frecuentes en las mujeres, pero en edad reproductiva. ¿Sí? Se trata de un desorden complejo y heterogéneo de, bueno, digamos, etiología desconocida, que no obstante puede clasificarse en cierta medida en una enfermedad genética, a veces. Pero se considera que el síndrome de ovario poliquístico es una de las causas mayoritarias de la infertilidad femenina. Y este problema endocrino es más frecuente en las mujeres como ya lo dije, en edad reproductiva, ¿sí? Entonces, si tenemos una situación de que yo quiero tener bebés y no puedo, entonces me han diagnosticado ovario poliquístico, bueno, vamos a revisar cuáles son las emociones que yo estoy viviendo que me impiden quedar embarazada, ¿ok? sí, así es. Y aquí también prácticamente las pacientes, ¿no? Que representan este tipo de situaciones, pues prácticamente aquí hay dos cosas, ¿no? Ahí está la presencia de lo que es la parte de la oligovulación, ¿no? O anovulación, que resulta en una menstruación irregular, ¿no? O también en una amenorrea, ¿no? Infertilidad ligada a las alteraciones de la ovulación. Y también presenta prácticamente aquí en los ovarios poliquísticos, ¿no? Pues varias tumoraciones, ¿no? Exceso de actividades androgenónica, ¿no? Esto es de hormonas masculinizantes. Entonces, lo que puede producir esto es prácticamente en las mujeres, pues también mucho acné en la cara. ¿Eh? O también hirsutismo. Y aquí también prácticamente podría también en algún momento presentarse resistencia a la insulina, ¿no? Generalmente asociada también a la obesidad. En algunas ocasiones también puede provocar diabetes tipo 2 o también puede provocar hipercolesterolemia, ¿sí? Entonces aquí la severidad de de los síntomas varía, ¿no? Prácticamente de paciente a paciente, puede ser varios, ¿no? Los síntomas, y eso sí lo hemos visto mucho dentro de la terapia. Y aquí prácticamente, ¿qué conflicto emocional estoy viviendo? Pues bueno, ¿no? La presencia de ovario poliquístico solo tiene y son dos motivos emocionales dentro de la bioscodificación: miedo a no poder quedar embarazada, ¿no? Y hijos, ¿no? Muertos en la familia. Aquí sí no hay más, no existe más. Sí, si yo estoy presentando este problema de los ovarios poliquísticos, pues prácticamente esas son las dos razones por las cuales yo puedo generar esto, ¿no? Exacto, no hay otra emoción más. A diferencia de conflicto en el ovario, otro tipo de conflicto en el ovario, ya tenemos como que tres factores. Y acá solamente tenemos dos factores o dos emociones que son las que generan esta proliferación continua de quistes. Entonces, por otra parte, la medicina alópata a veces pues manifiesta o expresa historias, ¿no? Distintas historias o distintos mm, posibles orígenes del ovario poliquístico. Pero entonces, eh, eso nos genera angustia, nos genera preocupación. Incluso a veces estos diagnósticos nos amedrentan, nos asustan y nos ponen así en crisis también.
Entonces, hay que entender que todas las mujeres somos perfectamente capaces de identificar cualquiera de estas dos historias que ya dijimos. ¿Ok? Obsérvalo bien y revísalo bien en tu historia. Si yo tengo miedo a no poder quedar embarazada, ¿sí? Detrás de este miedo hay una serie de creencias que se pudieron haber instalado en mi infancia, en mi adolescencia. Por ejemplo, cuando la madre le dice a la jovencita de 15 años, tú ya estás en edad de tener bebés, ya te puedes embarazar. Y mucho cuidado con que te embaraces. Tú no te puedes embarazar. Si vas a la fiesta con los amigos y sales con el noviecito, no te puedes embarazar. Tú no puedes embarazar. Entonces ahí se programa, la madre o el padre programan un miedo en la jovencita. Porque entonces el mensaje, ¿cuál es? Embarazarte es malo, es peligroso. Y entonces se empieza a generar un miedo, ¿sí? A la gestación, a manifestarse, a programarse un miedo en la jovencita a la gestación. Eso es por poner un ejemplo. Otro ejemplo muy clásico es cuando las chicas se van a casar. Y también hay una creencia que comúnmente se dice, no tomes pastillas anticonceptivas porque tú ni siquiera sabes si puedes tener hijos o no. Y tú ya estás tomando pastillas anticonceptivas. Y seguramente esas pastillas van a hacer que tú te hagas estéril y que no tengas hijos. Y entonces ahí se programa otro tipo de miedo para no poder quedar embarazada. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ese es un factor. El otro factor, entonces dijimos claramente, los niños muertos en la familia, los abortos o los bebés nacidos muertos o que se mueren los bebés a corta edad. Ese también es un factor eh, que está demostrado que genera el ovario poliquístico. A lo mejor tú no eres la que ha tenido los abortos. Tú tienes ovario poliquístico, pero tú no eres la que ha abortado esos bebés. Pero a lo mejor tu madre sí. O a lo mejor tus abuelas, materno o paterno. O a lo mejor tus tías o las bisabuelas. Revisa en el árbol genealógico si ha habido muertes de bebés al nacer o muertes de bebés a corta edad o abortos, ¿sí? Y eso también genera una fidelidad familiar invisible en el linaje femenino de este clan, ¿de acuerdo? Entonces, ya entendimos esto que yo puedo detectar estas dos emociones en mi historia, en mi vida. Lo que sí es muy importante es lograr en nosotras un estado de plena seguridad, un estado de autovalorización, un estado de confianza, ¿sí? Donde tú digas, no, yo soy fértil, mi estructura biológica es perfecta, yo estoy sana, yo estoy bien y mi cuerpo es una máquina perfecta y maravillosa, ¿sí? Eso, esta idea, si yo instalo esta idea en forma consciente y la traspaso a mi inconsciente, esto va a ir eliminando la generación, la proliferación de quistes. El síndrome de ovario poliquístico es altamente común en familia cuyas mujeres hacen mucho drama o alarde a la vida reproductiva, ¿sí? En donde el no querer hijos, no tenerlos o perderlos es un drama universal. Fíjate bien estas tres ideas. No querer tener hijos. No, tú no puedes tener hijos. Primero vas a estudiar y luego vas a trabajar y luego te vas a realizar.
y no vas a tener hijos porque si tienes hijos interrumpen todo tu proyecto de vida. Ahí está una creencia, ¿no? Otra creencia equivocada. Sí. Tu abuelita no tiene hijos, no tuvo, o sea, perdió bebés. Tu tía Juanita también perdió bebés. Yo también perdí bebés. Y tú, hija mía, también vas a perder bebés. Es peligroso embarazarte, me da miedo que te embaraces. Entonces siempre están hablando de este tema de fertilidad entre las mujeres del clan. Y eso también programa en la mujer esta orden, digamos, que manda el cerebro al ovario de la fertilidad es peligrosa. Entonces mejor no vamos a tener bebés y vamos a generar quistes para que obstruyan la fertilidad. Entonces vamos a analizarlo desde la biología. Si mi función como hembra es nacer, crecer, desarrollarme, reproducirme y morir, en el momento en el que yo como mujer del siglo XXI quiero tomar otros caminos, entonces soy perfectamente capaz de alterar mis funciones biológicas. Yo no voy a seguir la ruta de vida que siguió mi madre, que siguió mi abuela, que siguieron mis tías, que siguieron mis hermanas. Entonces, yo no voy a seguir ese proceso que siguieron ellas. Yo quiero otro plan de vida para mí. Entonces, cuando yo realizo estos, digamos, planeo o proyecto estos cambios futuros en mi vida, en automático estoy dejando de lado la fertilidad, la maternidad. Entonces, no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque van a obstruir mi plan de vida. Me van a generar complicaciones los hijos, entonces mejor no quiero hijos. Y como no quiero, entonces mi cerebro detecta esta emoción de cero bebés y dice, bueno, ok, no queremos bebés, porque un bebé es peligroso, me trunca mi plan. Entonces empiezan a generarse estos quistes para evitar la acción, la producción de óvulos. ¿De acuerdo? La biología del cuerpo es maravillosa, ¿eh? Y cuidado con esto. Sí, ahorita me vino a la mente ya en la actualidad, ¿no? ¿Cuántas mujeres al día de hoy pues, prácticamente ya no quieren ser madres, ¿no? Entonces en algún momento pues ya Ujú. pueden llegar a provocar todo este tipo de situaciones. Exacto. Así es, pues bueno. Y todo lo que comentábamos ahorita, ¿no? Debe sumarse también el hecho, ¿no? De que pues ya prácticamente en nuestro árbol genealógico, ¿no? Traemos también dramas, ¿no? De partes de la reproducción, ¿no? Heredamos, ¿no? Que prácticamente adquirimos, ¿no? Por parte de nuestro árbol genealógico. Entonces aquí prácticamente, pues son cosas que no nos pertenecen, ¿no? Que heredamos por parte de otra ancestra. Entonces aquí, es muy importante, lo primero, que yo debo identificar en mi vida, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego hacer un diagnóstico prácticamente de por qué yo tengo este ovario poliquístico, ¿no? Y al no estar viviendo prácticamente alguna de las historias, ¿no? Prácticamente similares a las que ahorita voy a mencionar, ¿no? Porque prácticamente eso es muy importante, ver qué tipo de situaciones estoy viviendo, ¿no? Para que yo en algún momento pueda tener este tipo de situaciones y asimilarlas, ¿no? Algunas podrían ser como, si no tengo hijos antes de tal edad, pues no, prácticamente no sirvo como mujer, ¿no? De todas mis hermanas, soy la única, ¿no? Que no quiero hijos por ahora. No me veo
como madre, no me imagino como madre, no quiero hijos por ahora, ¿no? Porque prácticamente me da miedo perderlos, ¿no? Tener un hijo y perderlo, pues no, me da mucho miedo. Tuve un aborto o a lo mejor varios abortos y ahora vivo con el miedo de no poder tener más hijos porque ya tuve muchos abortos. Todos, ¿no? Todos en la familia me presionan para que tenga un hijo, pero siento que, pues no puedo tenerlos, ¿no? No, yo siento que no soy, mujer para tener hijos. Tengo miedo, a tener un hijo, ¿no? A que le pase algo, ¿no? A que pueda, prácticamente nacer mal. Mi pareja me presiona para que le dé un hijo, pero pues ¿qué tal si no puedo tenerlos, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿No? Si no puedo tener estos hijos porque mi pareja lo quiere, ¿no? Quiere tener un hijo. Todas mis tías, ¿no? Y mis abuelas han perdido hijos. A lo mejor me sucede lo mismo a mí, porque todas en la familia, en el clan, pues prácticamente ya han perdido hijos, ¿no? Estoy segura de que yo no puedo tener hijos, ¿no? No puedo concebir, estoy sumamente segura que no puedo, ¿no? Y ya me he intentado embarazarme muchas veces, ¿no? Pero ¿qué tal si soy estéril? Porque pues ya por más que he intentado embarazarme, no puedo, y no puedo, y no puedo. Pues bueno, entonces aquí todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que a lo mejor estoy viviendo como mujer, habría que ver este tipo de situaciones, porque esto que les acabo de comentar, pues se ve mucho en la terapia, ¿no? Cuando estamos en la terapia, son muchas de las expresiones que dicen las mujeres que traen este síntoma. Entonces sí es muy importante ver este tipo de situaciones que están pasando ustedes, pues para poder desprogramar esto y que en algún momento pues desaparezca esta enfermedad, ¿no? Sí, entonces, bueno, si ninguna de estas eh, ideas que acaba de mencionar Marcos no coincide con tu historia, tú no estás viviendo ninguna de esas ideas, bueno, entonces nada de esto va con mi vida. O sea, nada de esto que hemos mencionado coincide con mi historia. Entonces, bueno, como dijimos ahorita, entonces ahora vamos a buscar en el árbol genealógico, ¿sí? Con mi madre, con mis tías, con mis abuelas maternas, paternas, con las tías maternas, paternas, con las bisabuelas maternas y paternas. Vamos a buscar qué ocurrió incluso bisabuelas y hasta tatarabuelas, ¿sí? Vamos a buscar historias como, por ejemplo, los hijos no nacidos, cuáles de ellas tuvieron hijos no nacidos, cuántas de ellas tuvieron, ¿sí? Los hijos que recién nacidos se mueren, los hijos perdidos, perdieron hijos, no importa la edad, pero perdieron hijos, los abortos o mujeres que rechazaron ser mamá, ahí en el clan, ¿quiénes fueron? Mujeres que vivieron queriendo hijos, pero jamás lograron tener hijos. Y así murieron con el deseo de ser madres. Mujeres que vivieron rechazadas por ser mamás. Sí, eso es un tema muy importante. ¿Ok? Hoy en la actualidad ocurre mucho en el mundo laboral, ¿eh? Ah, ¿estás embarazada? No te damos trabajo. O estás embarazada, te corremos del trabajo. Porque no queremos pagar un servicio médico, ni tampoco vamos a pagar una incapacidad médica. Hay que suplirte a ti, o sea, te vamos a pagar a ti y todavía hay que suplir el otro empleado. Hay que pagar el otro empleado que te suple a ti. Entonces, las embarazadas aquí no queremos embarazadas. Y ese rechazo programa inconscientemente miedo a la gestación. La gestación es mala, yo no me puedo embarazar porque yo necesito el dinero, yo necesito el trabajo. Entonces, cero bebés, no quiero bebés.
¿ok? Bien. En la, en décadas pasadas se estilaba mucho en la sociedad el tema de que, aquella mujer que estaba embarazada sin casarse. Era un tema de mucha vergüenza. Entonces yo ocultaba el tener un hijo. Era algo oculto porque era demasiado vergonzoso, incluso pecaminoso. ¿Sí? Entonces hay que buscar esas historias en las ancestras, a ver qué ocurrió con ellas, cómo vivieron la maternidad, el tema de los hijos, o cómo vivieron el no ser madres. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas historias que hemos mencionado tiene que ser analizada por ti en caso de que tú tengas ovario poliquístico. ¿Ok? Y bueno, de alguna manera nosotros cargamos esa orden, ya sea que yo la programé o ya sea que fue de mi ancestra y yo estoy conectada con esa ancestra. Pero aquí, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la idea central? Miedo a tener hijos o mi gran deseo de tenerlos y que no puedo tenerlos. Y eso provoca en el cerebro que emita una orden de bloquear la reproducción. ¿Y cómo la voy a bloquear? A través de esos folículos, de esos quistes ahí colocaditos. Es la presencia de esos quistes en el ovario ya no va a generar que se produzcan óvulos. Entonces no va a haber fertilidad. ¿Sí? ¿Mm? Sí. Y también esto a su vez, ¿no? Va a provocar un miedo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo tener hijos. Y aquí prácticamente lo que resulta es una contradicción. Y es así como el cerebro ordena la multiplicación celular en el ovario. Pues ¿para qué? Pues para darle gusto, ¿no? A nuestras emociones, ¿no? Aquí hay que recordar algo muy importante, que prácticamente el cerebro es el que manda la orden, ¿sí? ¿Por qué? Por sentido de supervivencia. Aquí hay que recordar muy bien que cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, no es realmente que estemos enfermos, sino el cerebro hace la solución por supervivencia, ¿sí? Y entonces aquí prácticamente, por un lado, cumple también nuestro deseo de no querer tener hijos, ¿no? Bloqueando prácticamente el ovario con tejido para impedir la salida de óvulos fértiles. Y por el otro lado, cumple también nuestro miedo a no poder tener hijos, ¿no? Prácticamente inhabilitando al ovario para que, pues prácticamente para que no ovule normalmente. Por eso es que esa parte se bloquea. Y si a esto le sumamos, ¿no? Que las emociones de las mujeres son casi siempre un impulso, ¿no? Entonces prácticamente el cerebro no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad, ¿no? En nuestros días, en el siglo XXI, las mujeres dicen ser independientes, ¿no? Querer formar una familia hasta después de que yo sea muy exitosa y que yo sea una profesional plus, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué pasa? Pues prácticamente hay veces que conocemos a una pareja que en algún momento cambia a lo mejor este panorama, ¿no? Y de pronto dice, bueno, pues ahora sí ya quiero casarme, ahora sí ya quiero tener hijos, ¿no? Dejo a un lado mi éxito profesional, ahorita sí ya no me interesa, ahora sí ya quiero tener una familia, quiero tener hijos, ¿no? Pero inmediatamente entran en un periodo de que quiero ambas cosas también. Y entonces, pues quiero mejor el trabajo y quiero también la familia. Bueno, y luego aquí, ¿qué es lo que pasa en esta etapa? Bueno, llega en algún momento que a lo mejor yo me siento culpable, ¿no? Y llegan las culpas, ¿no? Los resentimientos y finalmente, ¿no? Viven en el caos porque ya no hay una conciencia de lo que realmente yo quiero.
quiero trabajar, quiero mi familia, quiero ser exitosa, pero también quiero tener hijos, quiero tener una familia. Y entonces, pues prácticamente aquí entra en esa parte de que, pues prácticamente, ¿qué es lo que yo deseo? Y es donde entra el cerebro, pues prácticamente a hacer la solución por nosotros, ¿no? O por las mujeres, más bien. Ujú. Sí, exacto. Entonces, los ovarios poliquísticos son más comunes casi en un 80% en mujeres que estudiaron, que trabajan y que tienen una vida laboral o profesional más o menos estable. A diferencia de las mujeres cuya vida desde siempre ha tenido la meta de formar una familia primero antes que cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, este es un tema mucho de, um, digamos, estructura ideológica en cuanto a la posición de nosotras las mujeres socialmente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos instalan la idea en la crianza del hogar? ¿Cómo nos instalan la idea de la maternidad en la sociedad? ¿Y cómo nos instalan la idea de la maternidad en la religión y a nivel educativo? ¿Ok? Entonces, el 80% de mujeres que son autosuficientes, independientes, que tienen cierto nivel de estudios, ellas prefieren más su desarrollo personal y por lo tanto la maternidad la colocan en otro sitio menos importante y ahí es donde se coloca, o sea, quieren tener una vida sexual activa, digamos, pero no quieren correr ese riesgo de estar embarazadas, de tener hijos, de tener bebés. Entonces, no quiero bebés, no quiero bebés. Ese es la principal idea que instalamos inconscientemente y nuestro cerebro la detecta de inmediato. En décadas, digamos, en mujeres de edades, de un rango de edad de ahorita en la actualidad, entre 18 y 25 años de edad, en este rango de edad, ahorita en la actualidad, es donde casi siempre se está presentando el ovario poliquístico. Mujeres digamos, de 26 años a 36 años en esa década, no. No hay mucha presencia de ovario poliquístico, porque en esta década, en el segundo rango que mencioné, pues ya son mujeres que esta generación de mujeres ya está como más, viene desde una formación o una crianza en donde la maternidad está totalmente integrada a la feminidad, al rol femenino, y no hay conflicto con eso. Por eso no se genera mucho en este rango de edades el ovario poliquístico. Y ahorita, repito, en la actualidad se está presentando mucho este síndrome con estas chicas jóvenes que tienen otra idea de la maternidad, que tienen otra idea del proyecto de vida femenino, etc. Entonces, ante un diagnóstico de ovario poliquístico, lo que se debe revisar es, ¿estoy viviendo la vida que yo quiero? Otra idea, ¿voy a sentir miedo o culpa si dejo de trabajar, si me caso o si dejo de estudiar? Otra idea, ¿siento culpa por aún no ser madre a mi edad? Otra idea, ¿siento miedo por no poder ser una buena madre? Otra idea, ¿quiero realmente o no quiero tener hijos? ¿Sí quiero o no quiero realmente tener hijos? Otra idea más. ¿Quiero embarazarme?
solo porque mi pareja desea ser padre o porque en realidad yo también quiero ser madre o solamente lo quiero complacer a él. Otra idea más. Quiero embarazarme para evitar que mi pareja se vaya. Revisa, revisa bien estas ideas en tu interior y define, explórate, cuáles son tus deseos, cuáles son tus proyectos, cuál es lo que realmente tú quieres para ti. Una vez que haces consciente esto, y si tú ya tienes un diagnóstico de ovario poliquístico y haces consciente todo esto, esa es gran parte de la sanación. Pero sí te sugerimos acudir a terapia. ¿Por qué? Porque sí tenemos que hacer cierto trabajo terapéutico para retirar ese programa inconsciente instalado anterior e instalar el nuevo código inconsciente que te permita que funcionen con normalidad tus ovarios. ¿Sí? Entonces sí es recomendable hacer el proceso terapéutico. En Ujú. algunas ocasiones he tenido estas chicas conmigo y les comparto que ayer, justamente ayer, mientras yo estaba haciendo mi publicación diaria en Facebook, mm, ahí de casualidad pude ver las fotos de una chica, de una pacientita mía del año pasado, que tenía las fotos ahí con su esposo y con su bebé, está en gestación su bebé, y se veía hermosa, feliz con su bebé, y ella tenía ovario poliquístico. Y entonces me dio mucho gusto verla feliz, plena, contenta con su embarazo, y bueno, todo se puede resolver, todo, todo. Si estamos hablando de que hay un conflicto y hay una enfermedad, entonces hay una solución, ¿de acuerdo? Ujú. Sí. Y aquí pues prácticamente en la medida, ¿no? Que tengamos claro, ¿no? Nuestros verdaderos prácticamente deseos, ¿no? En algún momento de que como mujer quiero ser madre, o prácticamente no lo deseo, ¿no? En medida prácticamente de que veamos todo eso, pues indicaremos a nuestro cerebro lo que debe hacer, ¿no? En nuestros ovarios, ¿no? Si realmente quiero o no quiero, porque al final de cuentas, como les comentábamos, el cerebro es el que va a dar la orden, ¿sí? Entonces, porque mientras sigamos viviendo entre, pues sí quiero, ¿no? Pero pues él no quiere, ¿no? Entonces prácticamente vamos a seguir permaneciendo, ¿no? En la multiplicación de tejidos en los ovarios, ¿no? Porque recordemos que los ovarios poliquísticos se de ahí, ¿no? ¿Y por qué se da esa multiplicación? Porque prácticamente cuando yo tengo pues, relaciones con mi pareja, pues prácticamente esa multiplicación celular, pues no va a ser que el espermatozoide llegue al óvulo. ¿Sí? Y entonces aquí, en ocasiones, ¿no? Lo que se podría hacer, pues es a lo mejor hacer una carta de duelo para liberar este tipo de situaciones, ¿no? Eh, 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 para trabajar a lo mejor con nuestra madre. La mejor situación es ir a terapia, ¿no? Porque al final de cuentas he visto a gente que ha hecho cartas, ¿no? De duelo y como que no ven mucho resultado. Ven más resultado en la terapia, pues porque en la terapia prácticamente se trabaja con otras herramientas mucho mejores, ¿no? Que es la hipnosis o la programación neurolingüística. Entonces aquí que hay situaciones que hay que trabajar, ¿no? Para soltar este tipo de situaciones, ¿no? Trabajar con los dobles en mi árbol, ¿no? En la terapia podemos ver todo eso, ¿no? En algún momento ver con quién personas yo puedo ser doble, ¿no? Y prácticamente quitar esas cargas emocionales que en algún momento
me impiden, ¿sí? Es actuar, ¿no? Con coherencia en mi vida para que yo pueda realmente saber si sí realmente quiero o no y llegar en algún momento, pues prácticamente a hacer mal, ¿no? Eso es algo muy importante y como decía ahorita Laura, pues ahí están los ejemplos, ¿no? Cómo sí se puede, ¿no? Sí, 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 Ok. por supuesto de que como lo dije y lo hemos dicho Ujú, siempre, si hay un conflicto y se presenta una enfermedad, pues genial, hay solución. Siempre va a haber solución. Entonces, eh, ujú, ese es el mensaje y la invitación de que si hay muchas maneras de sanar, ahora tenemos al alcance muchísimas formas para ayudarnos para sanar, para tener claro mis pensamientos, mis deseos, qué es lo que yo finalmente quiero, porque a veces mucho del conflicto es precisamente esa, el enredo en mi mente, no sé lo que quiero, no sé qué es en realidad. Eh, Mi familia me crió de una manera y yo deseo otra, entonces estoy en confusión, en enredo, no sé qué hacer. Bueno, entonces gran parte del proceso terapéutico te ayuda a claridad, a entender bien y a poder instalar bien o diseñar bien tu proyecto de vida, tu plan de vida, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, ¿sí? Y entonces, conforme vamos ordenando y organizando nuestras ideas, pensamientos y nuestros deseos, ¿sí? También ahí vamos haciendo todos estos cambios de programa inconsciente en la terapia, ¿ok? ujú, Bueno, ujú, pues entonces es un placer, como siempre, como todos los jueves, estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos en estas charlas y así vamos a ir cada jueves exponiendo otras enfermedades, otros temas de interés para ustedes, ujú, porque ese es el objetivo, colaborar, ayudar ujú, y ser parte de este crecimiento humanitario para todos y poner a su disposición todos estos saberes, todos estos mm, importantes conocimientos que a veces son cosas tan sencillas y que ya cuando lo hacemos consciente decimos, no, era tan simple y yo no me daba cuenta. Bueno, esa es nuestra intención, ayudarte a descubrir todo eso que todavía no descubres en ti, en tu persona. Entonces, les agradecemos muchísimo. Hemos terminado nuestra charla de hoy, nuestra conversación de hoy, y los esperamos el próximo jueves con otro tema más de tu y interés. así es. Nos pueden dejar sugerencias si ustedes quieren. Nos escriben ahí, en sus comentarios sugerencias sobre qué tema les gustaría que platicáramos en la siguiente ocasión y con gusto lo tomamos en cuenta, claro, por supuesto, porque este espacio es tuyo, es para ti. Así Sí, es. así es, este espacio es de ustedes, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar ahora con algunas preguntas. Ujú. Bueno, estuvo aquí con nosotros, Iliana Celada, gracias por acompañarnos. Viri Valencia también, Leo Reyes, Leo, un abrazo, ¿no? linda. ¿No? Luz Rodríguez también. Y Anel Sánchez nos hace la siguiente, este, prácticamente la siguiente pregunta. Ujú. ¿Cómo sanar si varias de las razones mencionadas aplican en mi historia? ¿No? Ok, ¿cómo sanar? Bueno, pues así como dijimos ahorita, ¿quién es el nombre de la persona? Gina, Anel Sánchez. Anel Sánchez. Anel, Anel, Anel. Te sugerimos, a veces funciona con una carta de duelo, a veces, pero no siempre. Entonces depende de la situación que se programó inconscientemente en ti, ¿sí? Si puedes hacerlo con una carta de duelo, genial, en donde tú cambias las creencias que tenías antes o los deseos que tenías antes y los que tienes ahora, los escribes y los sueltas, ¿ok?
Pero si con eso no funciona, te invitamos a la terapia, con cualquier terapeuta, no necesariamente con nosotros, ¿sí? Busca terapia donde tú quieras, donde tú tengas alcance, donde tú desees, pero en la terapia vas a resolver esto, porque hay que hacer un cambio de código de programa inconsciente. Hay que quitar el código viejo y instalar el código nuevo inconscientemente, ¿sí? Para que ya tu cerebro le mande la orden al ovario y diga, estamos bien. Si soy mamá, no hay problema. Si tengo bebés, no pasa nada. Puedo seguir con mi vida con un bebé. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, Ujú. con la terapia. Sí, ujú. ¿Sí? ¿Cuántas Sí terapias se es. requieren para resolver? A lo mejor esta podría ser otra pregunta que les causa duda. ¿Cuántas terapias se requieren para resolver un ovario poliquístico? Por lo general son aproximadamente entre 2 o 3 sesiones terapéuticas. Es en lo que en mi experiencia he revisado con varias chicas que he atendido, ¿sí? Entre 2 o 3 sesiones terapéuticas. Pero si ustedes quieren asistir con otro tipo de terapia, háganlo. O si quieren ir a otro lugar a sanarse, también háganlo. Donde tú decidas, pero sánate. Ujú. Sí, Resuelve así es. tu Bueno, problema. aquí también había otra, pero ya no está. Ya no me acuerdo del nombre de la persona, pero ella comentaba que ella tuvo este problema, ¿no? A los 21 años y ahora en la actualidad tenía 30, ¿no? Así decía el comentario, pero ahora ya no tiene los ovarios poliquísticos, sino ahora tiene miomas, ¿no? Nada más que Mm, ya no está el comentario para el nombre. Y ujú. también ¿no? Nos comenta, y en el caso de los miomas, Sí, bueno, ya el mioma, estamos hablando de otra situación. No, ujú, eso ya es otra cosa, el mioma. ¿Ok? Ya ese es otra emoción, es otro conflicto, es algo diferente ujú. el mioma. Sí, por lo regular, los miomas, ¿no? Para mi cerebro, eh, la parte simbólica es hijos, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Que en edad ya reproductiva tienen mioma, pues prácticamente es eso de que quiero tener, pero pues a lo mejor mi pareja no quiere o me están obligando a tenerlos, ¿no? Esos serían algunos. Y Jazz Rivas, yo tuve quistes a los 18 y 20. ¿Qué puedo hacer, pasado que en mi vida, en aquel tiempo, si yo siempre deseaba tener hijos? ¿Tienes tu mute? Perdón, ya. ¿Cuál Mm. es el conflicto ahí? Que ella desea tener hijos y no los tiene. O sea, antes sí quería y ahora no, o antes no y ahora sí. Es que lo que escribe dice, yo tuve quistes a los 18 y a los 20 años. Hoy ya tengo hijos. ¿Qué pudo haber pasado en mi vida en aquel tiempo si yo siempre deseaba tener hijos? Ah, ¿No? Bueno, aquí prácticamente, pues sí, sí, ella siempre deseaba, pero no podía, pues prácticamente ser en esa parte de los programas, ¿no? De ver sí, en algún momento, si yo deseo y no puedo, entonces no es algo mío, es ujú. algo del clan, Habrá que es ver algo las ancestras. genealógico. Ahí yo te sugiero que revises qué pasó con el deseo de tener hijos de tu madre o de tus tías o de las abuelas, las ancestras, el linaje femenino de tu clan. Ahí por ahí hubo alguien que no quería tener hijos o que quería pero no podía y a lo mejor tú estás conectada con esa persona. ¿Cómo me doy cuenta si estoy conectado con un ancestro o no?
¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Bueno, existe muchas formas o sea, varias formas de conexión con un ancestro. Una de ellas, y la más clásica y la más común, es ser doble. Doble por nombre o doble por fecha de nacimiento y o muerte. Hemos publicado un artículo nosotros ahí en nuestras páginas que se llama Ser doble de los ancestros y siempre utilizamos esta tablita para identificar esta conexión ancestral. Entonces, si a alguien le interesa saber si es doble de alguna ancestra de su linaje, ahí tenemos nuestro artículo publicado en la página de Marcos, en la página mía específica y aquí en la página de Bioemoción Inteligente. Ahí tenemos publicado el cómo identificar ser dobles de algún ancestro. Y entonces eso te va a permitir dar claridad de, no, pues yo por eso en aquel tiempo yo quería hijos y no podía. Entonces seguramente hiciste tú sola un cambio de programa inconsciente. A lo mejor tú solita lo hiciste, era tan grande tu deseo que tú solita hiciste el cambio de programa y ya en automático tú resolviste el problema y no te diste cuenta y lo resolviste. Eso es probablemente lo que pasó. Pero en otras ocasiones, aunque yo lo haga muy consciente, a veces no se resuelve. Y hay que trabajar el órgano también. Sí. Bueno, Ujú, así es. Ok, ya no hay más muchas gracias. preguntas. No, ya no. Muchas gracias Ujú. por acompañarnos. Muy bien. Bueno, entonces un ¿No? abrazo para todos, un abrazo y para todas, un abrazo fuerte. Muchas gracias por acompañarnos, por su presencia y nos vemos aquí el próximo jueves. Bendiciones, muchas gracias.